que habría que decir una cosa. Se tiene bastante claro, o ha generado una corriente muy aceptada hoy en día, parte de mucha gente joven, que Jesús, por ejemplo, es un mito que no existió y hay muchas personas que lo defienden. ¿Qué me dices tú, antes de empezar el debate? A la verdad que lo que tú dices es cierto, pero le puedo decir a esa gente que el 99,9% de los científicos actuales, de todo pelo y condición, es decir, ateos y creyentes, creen que Jesús existió, sin duda alguna. Yo también. Pero una cosa es que existiera Jesús y otra cosa es cómo se nos ha transmitido, cómo se nos ha entregado, cómo ha sido interpretado, y ahí apunta mucha gente. Probablemente fue idealizado. Antonio Piñero, así de contundente, ¿no? Y a mí eso me gusta, de verdad, porque quiero aprender. Maestro Enrique de Vicente, como digo, como siempre, bienvenido. Gracias. Y para ti entonces Jesús sí existió, porque si lo dice Antonio Piñero es que existió. Yo no tengo dudas. Vamos a ver. Jesús, el Cristo, es el Hijo de la Luz. Es la luz encarnada en la tierra. Y así lo cuentan no solamente el Evangelio de Juan, que para mí es el Evangelio de la luz, y que para mí es el gran Evangelio que habla de la enseñanza profunda de Jesús, sino que así lo dicen evangelios apócrifos muy posteriores, que dicen, por ejemplo, que la luz baja del cielo y baja sobre la gruta, la supuesta gruta de Belén, o así lo cuentan posteriormente incluso los libros neotestamentarios que no son los evangelios. Es la luz. El verbo, dice también Juan, bien, el verbo, la palabra, que se encarna, y que al mismo tiempo para mí es Salvador, como dice el nombre, es el nombre de Jesús en hebreo, aunque él hablaba en aquel momento arameo. También es la puerta, porque es la puerta, él dice yo soy la puerta, se convierte en la puerta que nos permite primeramente alcanzar la vida eterna, sobre todo escapando de este valle de lágrimas en el que se había convertido el planeta Tierra. Y aparte de eso es hombre perfecto, como han dicho, y maestro perfecto. A mí lo que me interesa en Jesús, más allá de cualquier otra disquisición, es su magisterio, su enseñanza. Porque debajo de los 4 evangelios canónigos, por no hablar del 5.º evangelio de Tomás, que para mí tiene validez y que podría ser comprendido, subyace, tras la letra aparentemente muerta, subyace una enseñanza profunda. Antonio, por lo tanto, tenemos aquí una división clarísima, ¿no? Una división que imagino que se produce igualmente en el ámbito científico, de la historia y en la calle, ¿no? Parece que tenemos claro que Jesús existió. Tú te lo preguntabas en este mítico libro, ¿existió Jesús realmente? Parece que existió, evidentemente, pero aquí hay 2 caminos, clarísimos. Sí. Tú mantienes uno. Sí, yo mantengo uno. Yo estoy en otro plano distinto del de Enrique. Me temo que Enrique ha estado mezclando el plano de la historia, que es el que yo represento aquí, por lo menos creo que lo represento, y el plano de la fe. Y ha dicho cosas estupendas de Jesús y de la luz y de la puerta y de todas esas cosas, que es así que son bastante discutibles desde el punto de vista histórico. Ahora bien, tú has hecho una pregunta. ¿Qué queda del mensaje de Jesús? ¿Es válido para hoy? Me parece que es una pregunta fundamental. Y diría, una parte queda y otra no. Hay una parte de Jesús que, como era un personaje del Israel del siglo I, está pegado al siglo I. Y eso no te vale. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no hay que preocuparse de la familia, no hay que preocuparse de la economía y del trabajo, no hay que preocuparse del mañana. Eso realmente no vale para una sociedad. Pero sin embargo, cuando dice, hay que amar al adversario, hay que poner la otra mejilla, hay que dar paso a los pobres, hay que tener mucho cuidado con los ricos porque se les va el alma detrás de unas cosas que no merece la pena. Y ojo, dice Jesús, yo soy el proclamador de un reino de Dios que viene y como no me creas, puede ser que Dios te castigue. Es decir, hay un mensaje de Jesús, tú lo has dicho, es dice subversivo. Dios te castigue con esas palabras. Sí, Dios te castiga, Dios te envía al infierno. Eso lo dice Jesús. Diferentes son las tinieblas exteriores al castigo. A mí la palabra castigo me preocupa. No, es un castigo y es un castigo eterno. ¿Pero dice la palabra castigo? Es castigado
echado al fuego eterno. Arrojado a las... Sí, vamos a ver. ¿Y qué es el fuego eterno para los judíos? Te pregunto, tú lo conoces muy bien. Pues la fuego. gehenna, ¿no? Fuego, fuego. La gehenna. Fuego. La gente no entiende esa palabra. Vale, Enrique, pero, la pero gehenna- explícalo. ¿Por qué lo dices, Enrique? Que Hombre, es gran- porque es gran enigma. era donde se quemaban los despojos, los desechos. ¿Y qué había allí? Sí, pero Fuego. yo hay una lectura, una lectura esotérica, o si quieres, gnóstica, de eso, y es cuando dice, hay el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos está dentro de ti, no está fuera. Es subir a un nivel superior, y yo entiendo que hay de ti ese castigo que tú dices que se quema. Suena muy duro lo que voy a decir, pero es un concepto esotérico. Tu alma se elevará a otro plano o será quemada, será destruida porque no valdrá para nada. Pero vamos a ver, esos son inventos tuyos que no corresponden. Míos no, de la tradición esotérica que se remonta a Jesús y anteriormente. Nada. Y tradición esotérica que para mí y para otros, yo no hablo desde un punto de vista histórico. Vamos a ver, Antonio, yo Pero respeto si profundamente no te tu interesa sabiduría. la historia, ¿qué te interesa? No, el mensaje. El mensaje Vamos a ver, está ligado a la historia. Antonio, a mí Es el debate, me muy interesante deprimiría porque es el debate. profundamente haber dedicado toda mi vida a estudiar la figura de Jesús desde el punto de vista académico si todo se queda en letra muerta, en datos históricos y no me aporta ningún mensaje. Al menos esa es mi visión. Yo si estoy aquí tocando este y otros temas es como Iker, con un entusiasmo, es decir, en Teos, Dios en mí, con un verdadero entusiasmo, con algo que me apasiona y que creo que vale para algo, para la gente. Y yo te digo que más allá de la letra muerta, creo que hay un contenido. Pero digo más, creo que el mensaje de Jesús se puede interpretar de muchas formas. Tú lo interpretas desde un punto de vista histórico, me vale, pero yo lo interpreto desde otro punto de vista. Eso es lo que las iglesias han reprimido porque han querido ser monolíticas. Yo estoy en contra de eso. Bueno, yo te digo que la primera misión de un historiador es dar también el mensaje de Jesús. Claro. Si yo no diera el mensaje de Jesús, negaría una parte del personaje. Yo eso no lo discuto. Lo único que te digo, uniendo a lo que afirmaba Iker, es que hay una parte del mensaje de Jesús que solo vale para el siglo I. No te lo he discutido. Y hay que echarlo fuera porque no vale para hoy. Como dice Jesús, hay que separar Ahora bien, la paja del trigo. pero eso no te permite que tú sobre la figura de un Jesús histórico luego te inventes unas cosas que si él bajara aquí no las firmaría. Pero perdona, Antonio, ¿de qué deduces tú de que él no las firmaría y de qué deduces tú que la figura del Jesús histórico es tal como tú dices? Sí, podríamos discutir que no es el caso si eso, toda esa historia que cuentan, la historia, a lo mejor no tiene una base, mientras que los dichos de Jesús que están detrás de la historia, sí. Lo esencial en los evangelios es el mensaje, no la parte supuestamente histórica, porque si no, Antonio, dime, ¿qué historicidad tiene todas las historias relativas al nacimiento de Jesús? ¿Tienen alguna base histórica? Probablemente tienen muy poca. ¿Cuál? Y tendrán No, pero la dime base, cuál. pues- Eres historiador, dime qué datos en todo el tema del nacimiento de Jesús son históricos. Pues 2 o 3. ¿Cuál? Que ¿Cuál es? nació en el reino de Herodes el Grande, Sí. es decir, 4 años o 5 antes de nuestra era, que probablemente nació en Nazaret. Tercero, que probablemente nació antes de tiempo. Que Por la- Jesús nació en el 4 o 5 antes de Cristo. Sí. Sí, eso es Jesús nació antes de indiscutible. Cristo, eso es una cosa bastante clara. Y que no Y que no sabemos- murió a los 33 años, desde luego. No, tampoco lo Imposible, sabemos. Pero pero- bueno, eso no importa ahora para el problema. El problema, estamos aquí en que yo lo que defiendo es que el mensaje de Jesús es importante, pero no de esa manera como tú lo dices, sino Para ti tomándolo no, para mí sí. históricamente y cómo él se enfrentó en el siglo I a un imperio verdaderamente tremendo. Él, que era una hormiga, se enfrentó contra un elefante, que era el Imperio Romano, con una enorme valentía. No solo contra el Imperio Romano, sino contra la teocracia falsa, o sea, burocracia judía, porque realmente él hizo frente también a los poderes de su época, de su tiempo, y no solo eso, sino digo. porque para mí defraudó a muchos de sus seguidores que esperaban que él fuera un Cristo o un Mesías, un ungido,
guerrero, rey, es decir, o al menos sacerdote, pero del sacerdocio judaico, y realmente me parece que aparece como rompedor y que sus discípulos tardan mucho en comprenderle y le comprenden solo parcialmente. Esa es mi deducción. Ahí hay varias cosas discutibles. Es bastante difícil pensar que un discípulo que está al lado de un maestro muy didáctico, muy buen explicador, como es Jesús, por las parábolas, esté aproximadamente 2 años y medio y no lo entiendan. Mira, si es verdad eso que tú dices, la mayoría de los discípulos se habrían ido corriendo. Perdona, yo no te entiendo. Dejadme que haga una cosa, Antonio, Enrique, porque es que me parece... Yo estoy interesadísimo, de verdad, espero que ustedes también. Y os agradezco una vez más y me gustaría tener este tipo de encuentros de forma más habitual, porque no se habla de esto con esta claridad y esta vehemencia didáctica, que es muy difícil. Aprovecho, y entonces quiero hacer un par de preguntas sobre Enrique, después, sobre si el mensaje revolucionario hoy se puede encajar hoy cómo nos sirve hoy. Ahora me lo cuentas, ¿vale, Enrique? Pero hay una cosa, Antonio, que me gustaría preguntarle también, y luego continúe el debate, por supuesto. Y es, tú hablas de ese mensaje revolucionario también en su tiempo. Sí, señor. Y yo te pregunto, como investigador, que no sé, ¿era excepcional? Es decir, ¿era infrecuente completamente? ¿Es un auténtico, entre comillas, que se me entienda, extraterrestre que dice algo que nadie antes ha dicho en la historia? Es decir, ¿es alguien absolutamente individual, único lo que cuenta? ¿No? Radicalmente no. Radicalmente no. Es decir, Jesús se encaja históricamente dentro de una serie de pretendientes al trono de Israel que hay entre la muerte de Herodes el Grande, aproximadamente el 4 antes de nuestra era, y el año 66. Durante 65 años hay aproximadamente 11 personas que son más o menos parecidas a Jesús en su deseo de proclamarse el Salvador de Israel. ¿Y antes de Jesús? Antes de Jesús están aquellas personas que de algún modo también fueron líderes del pueblo, que siempre estaban en contra de la opresión de Israel. Desde los macabeos, al menos. Por eso cuando Enrique dice que el reino de Dios es puramente interior y puramente espiritual... No he dicho puramente. Es como... Perdona, estoy hablando... No, pero digo que no he dicho eso. Sí, es interior, has dicho. No, perdona, hay diferentes lecturas en los evangelios, hay diferentes lecturas. Y la lectura que a mí me interesa es la del reino interior. Pero sigue, igual que la lectura que me interesa del Cristo, no es lo que significa Cristo o Mesías, el ungido, sino lo que para mí y para infinidad de cristianos significa en este momento. O sea, no me atengo a la letra muerta, sino al espíritu que subyace detrás y por encima de ella. Ahora nos cuentas el mensaje hoy, Antonio. Vale, el reino de Dios que predicaba Jesús era un reino totalmente palpable, terreno, poco interior, en la tierra de Israel, llena de bienes materiales. Si ya te lo he dicho alguna vez, el símbolo es el banquete, comer y beber. El símbolo son las bodas. Es aquí y ahora. Y una cosa, Antonio, porque me parece que podemos aprender. Antes de Jesús, te lo digo ya como investigador, antes de Jesús, ¿alguien utiliza ese tipo de palabras, ese mensaje de amor o ese mensaje de perdonar al enemigo, que a mí es lo que me sorprende? Sí, ¿también? Porque está en el libro del Levítico. Hay montones de rabinos que dicen, ante todo uno de los maestros de Jesús, Gilel, el fariseo, el gran maestro fariseo. El gran maestro, y decía exactamente lo mismo que luego dijo Jesús. No hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti. Y el libro del Levítico, que es un libro de los más antiguos, entre los 5 primeros libros de la Biblia, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué aporta Jesús en ese mensaje, Antonio, en tu opinión? Intensidad. Exacto. ¿Cuáles son las claves Intensidad. que hacen que cambie el mundo? ¿Por qué? Intensidad. Dar la vida por eso. Estar convencido, proclamar, incansable, pueblo por pueblo, el reino de Dios está cerca, tenéis que arrepentiros, no hay más remedio. Es la potencia y muchas veces lo que arrastraba a las multitudes no es solamente la verdad de Jesús, sino la confianza y la potencia con la que decía, tenéis que seguirme porque yo os conduzco al reino de Dios. Pero ¿quería sublevarles contra los romanos? Sí. ¿Para que tomaran la espada y combatieran con los romanos? No, va contra los romanos, porque Jesús... Pero quiere sublevarles, como lo hicieron otros. Jesús
Lo que dice es, voy a preparar el terreno con el arrepentimiento interior, de tal modo que Dios intervenga con 12 legiones de ángeles, barra a los romanos y establezca el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces el mensaje se pondría en práctica. O sea, no pretendía una sublevación como todos los otros mesías. No estrictamente. No, yo no creo eso, pero te pregunto. No estrictamente, pero tampoco le hacía ascos a que sus discípulos llevaran espada. No hay para duda. defenderse. O sea, no solo Pedro lleva la espada y le corta la oreja Claro. creo que al centurión. No, a Malco. A Malco, sí. Sino que Judas Iscariote es Judas el sicario, el que lleva la sica. Bueno, es posible, es posible. Bueno, Antonio lo ha contado y muy interesante, de verdad, para saber un poco hasta qué punto es revolucionario, diferente, en ese tiempo, un hombre que dice estas cosas. Antonio ha dicho algo que es tremendo, era un gran comunicador, por tanto, una persona que empatizaba el mundo con él, ¿no? Toca el turno de Enrique para que nos metamos seguro en aguas pero que me profundas del interrumpa debate. también, Antonio, que sí. es oportuno. Pero me gustaría mucho que me dijeras, Antonio, lo he dicho antes, ¿no? Tremendo. Hay una parte del mensaje que sería válida hoy y otra parte que se quedó en su tiempo. Enrique, mensaje hoy. ¿Cómo nos vale? ¿Cómo puede valer? ¿Qué significaría hoy? El mensaje sigue teniendo la misma validez separando la paja del trigo. Jesús dice algo que no es propio, como has hecho muy bien, porque Gilel lo tiene que... Es un solo mandamiento os doy, amaros los unos a los otros como os he amado. Un solo mandamiento os doy. Eso sí te parece absolutamente revolucionario. No solo eso, sino, vamos a ver, él no es un hombre, digamos, unidimensional, como somos todos. No es un hombre de derechas ni de izquierdas. Es un hombre que se sienta, tiene una tremenda pasión por los pobres, por los oprimidos. Las bienaventuranzas se dirigen en ese sentido, pero tampoco le hace asco a sentarse a comer con ricos. Hay mujeres y hombres ricos que financian su movimiento. Para mí es un hombre multidimensional, es el primer hombre, gran hombre, hay otros en otras tradiciones, multidimensional, que más allá de esa derecha e izquierda, hacia adelante y hacia arriba. Rompe los moldes, y rompe para mí los moldes, no creo, en ese sentido, de que tal como él se manifiesta y tal como él se siente, es como el Mesías que esperan los judíos. Algo a lo que le tienta, por cierto, el tentador, Satán, o el príncipe de este mundo, o quien sea que en el desierto le tenta, a proclamarse como alguien que haga milagros, que convierta las piedras en pan, cosa que tiene un significado profundo. No, yo creo que él no era lo que esperaban para nada, y que el reino que él anunciaba de forma inmediata, es decir, si hacemos la lectura literalista, y lo malo es que la mayoría del cristianismo es literalista, salvo el gnóstico, que es diferente, lo que interpreta es que el fin del mundo está cerca, está a la vuelta de la esquina. Es lo que interpretan incluso sus seguidores. ¿Hubo un fin del mundo? Sí, solo local. El que él había anunciado, entre otras cosas. No solo se destruye el templo de Jerusalén, sino que Israel queda arrasado muy poco tiempo después, menos de 30 años después de que Jesús muera crucificado, y los judíos son dispersados por todo el mundo. Milagros, hombre poderoso. Entremos en esa zona, ¿no? Que hemos visto en la encuesta que divide también al público. Antonio decía un hombre excepcional. Bueno, vayamos un poco más allá. Y nos queda luego la resurrección. ¿Hasta qué punto? Poderoso, milagroso, hombre con poderes no al alcance de cualquiera. Yo estoy convencido, como la mayoría de los historiadores, que Jesús era un sanador y que tenía poderes de sanación. Es decir, de la lectura, de leer los evangelios, se deduce claramente que hasta sus enemigos tenían que reconocer que sanaba y sobre todo que expulsaba demonios. Por lo tanto, algo que viene de un enemigo para alabarte a ti es que tiene que ser verdad. Luego entonces no me cabe la menor duda de que Jesús era exorcista y sanador. De lo que me cabe bastante duda a mí y a otros historiadores, por ejemplo, que resucitar a los muertos, yo lo pongo en duda, que caminara sobre las aguas, que hiciera una multiplicación de los panes, que calmara, por ejemplo, una tempestad. Yo eso lo dudo. Ahora, era un hombre grande, sin duda alguna, porque para sanar
y para expulsar los demonios, es decir, sanar otra vez, porque en aquel tiempo se creía que las enfermedades estaban producidas por los demonios, hay que ser un hombre con poderes excepcionales. Eso no lo niega nadie con dos dedos de frente. Yo estoy completamente de acuerdo en lo esencial, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, pero más allá de eso, además de que era un gran taumaturgo, es decir, exorcista y sanador, más allá de eso, los otros milagros tienen otros niveles de interpretación. Creo que por lo que a mí me apasionó, que son los misterios y el tratar de revivir en mí mismo, hasta donde he podido, los misterios, lo importante para mí es que la experiencia por la que se puede pasar ahí, y no me puedo imaginar hasta qué punto la pasó Jesús, puede tener mucho sentido eso de que Él viene a rescatar del plano inferior a los que estaban ahí encerrados y les abre la puerta a otro mundo. Es decir, hago una lectura espiritual. Pero de el milagro de los panes y los peces y de otros que han mencionado, hay una lectura esotérica, es decir, un sentido oculto, similar al sentido alegórico que podría haber detrás de las parábolas. Es decir, no creo, porque hay dos milagros y hay una serie de claves ahí, no creo sinceramente que hubiera esa multiplicación de panes. Se estaba hablando en otro lenguaje, por tanto. Se estaba hablando en otro lenguaje. Ahora, podía, desde un punto de vista no racional, sino de lo que conocemos en general, un gran taumaturgo, como al menos eso era él, ¿podría producir una transmutación del agua en vino? Yo no lo descarto. Podéis intervenir en cualquier momento. Hablamos de la resurrección, que es lo que el público también estará esperando. ¿Qué sabemos de todo eso? Sí podéis intervenir en cualquier En realidad, instante. yo no me puedo meter como historiador en la resurrección. Es decir, yo como historiador, si ahora mismo cojo los evangelios, una pluma y una hoja en blanco, empiezo a estudiar los evangelios y pongo, el primer evangelio dice que se presentó un ángel a las mujeres, el segundo evangelio dice que son dos, el otro no habla de ángeles. En la resurrección un evangelio dice que Jesús se presentó a las mujeres y en otro Lucas dice que se presentó a dos discípulos en Emaús, y empieza a haber una serie de contradicciones. No contradicciones, visiones distintas. Perdona. Hombre, en todos se habla al menos de una mujer, en otros de dos mujeres, en otros de más. De contradicciones palmarias. Un evangelio dice que la primera aparición de Jesús, el evangelio de Juan, fue a María Magdalena. ¿Sí o no? Sí, y claro, es el evangelio esotérico. Vale. Si quieres, luego hablamos de por qué es el esotérico Juan, qué sentido tiene Juan, qué sentido Vamos tiene con No, Santiago pero la y Pedro. contradicción, venga, no te vayas por otras vías. Es que Déjame hablar. es el evangelio esotérico el de Juan. Pero que no vamos por ahí. ¿Me estáis hablando, Enrique? Antonio, permíteme. Escapando de lo que yo te estoy diciendo. No me estoy escapando porque lo que todos escriben es que Jesús primero resucita. Segundo, cuando le ven los que le ven, no parece él, está en un cuerpo distinto, que es bastante extraño. Eso es y luego que después de esa resurrección les trae otro tipo de enseñanza y después hay una desaparición. Asciende como han ascendido cientos de grandes maestros o personajes en la historia, en la tradición judaica, por supuesto, Moisés y Elías cuanto menos, de los que mueren y resucitan. Un momentito, ya sabéis que tenemos muy poco tiempo. Antonio hablaba de la resurrección, que no había pruebas, ¿no? Evidentes, no hay pruebas históricamente. Ninguna, no me ha dejado Ninguna. Lo que hay... Hombre, no, por supuesto que no hay pruebas. Pero una cosa, Enrique, aunque sea, estamos ya en los minutos finalísimos. Antonio, tú me hablas de unos cronistas de su tiempo, de unos periodistas de su tiempo, bueno, de unos cronistas que hacen una especie de unos biógrafos de Jesús 40 años después, que tienen un interés religioso ante todo. Perfecto. Y que hablan de un mismo acontecimiento, pero variando cosas, ¿no? Mucho. Y para ti eso es sospechoso históricamente. Sí, total. Lo es. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntamos a Antonio y luego a Enrique. ¿Qué pasó? No lo sé. Como historiador no lo sé. Solo puedo afirmar que los primeros cristianos creían firmísimamente que Jesús resucitó. Eso sí lo puedo afirmar como historiador. Yo quiero responder directamente a tu pregunta, Iker. Tú dices, ¿qué es lo que pasó allí? Honradamente decimos, no lo sabemos. Pero leyendo las fuentes, aunque contradictorias, e intentando sacar la verdad de lo que dicen los textos antiguos, probablemente lo que pasó fue que ese personaje, Jesús, impactó de tal modo, sobre todo en las discípulas, que ocurrió algo parecido como cuando una mujer se le muere un hijo muy querido o un marido muy querido,
que al día siguiente y al otro de repente dicen: mi marido está al lado, mi marido me habla, mi marido me habla, mi hijo está aquí. Y resulta que de esta manera un grupo, sobre todo de mujeres, empieza a estar totalmente convencido de que a pesar de la muerte, Jesús está vivo entre ellos. Me has defraudado mucho, Antonio, que digas que el cristianismo viene de un grupo de mujeres histéricas que alucinan y comparten la alucinación. Perdona, déjame terminar de una vez. Y esos textos indican que probablemente empieza ahí y que rápidamente los hombres se dejan convencer por las mujeres, pero quienes crean verdaderamente el cristianismo, que solo nace después de la muerte de Jesús, son aquellos que hacen todas las afirmaciones sobre Jesús, que según la tradición no son mujeres, sino hombres. No me digas... O sea, hay una alucinación colectiva y luego hay otra segunda alucinación colectiva. En absoluto he dicho eso. He dicho que los textos apuntan a un fenómeno de creer que Jesús está vivo. Y yo como historiador es lo máximo que puedo decir. Ni hablo de alucinación, Dios me libre porque no sé, ni hablo tampoco de una segunda alucinación. Digo que los textos apuntan hacia ahí, pero que el nacimiento del cristianismo no es obra de mujeres, sino de varones. Sí, Enrique, ese es un problema. Final. Hay muchos finales, porque yo le tendría que preguntar a Antonio Piñero qué significa para él si Jesús era hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Hijo del hombre, que es un debate muy largo. Eso es para otro día. Efectivamente, para mí el final es que por encima de cualquier discrepancia, lo importante es qué significa Jesús para uno mismo. Mira, hay un novelista español importante, Ramón Sender, que escribió un libro que se llamaba Ensayos sobre el infringimiento cristiano. Y él comparaba y veía cómo diferentes episodios de la vida de Jesús se repetían en muchas tradiciones. Había muchos crucificados en todo el planeta, había muchos que resucitaban, que nacían en una cueva, etcétera, etcétera. Y la conclusión final de este hombre sabio, al que tuve la oportunidad de conocer, era: lo importante para mí de todo esto es que, aunque no hubiera existido Jesús, la síntesis que da el cristianismo es la mejor síntesis religiosa y espiritual posible. Para mí lo importante es el mensaje que Jesús, el Cristo, más allá de su significación histórica, significa para mí y para tantísima gente, y que no es para nada una espiritualidad muerta, sino que puede dar lugar a un renacimiento y a una conversión. Por supuesto, más allá y por encima del Vaticano y de tantas otras iglesias e instituciones que han pervertido su mensaje.